Este miércoles 12 de julio, que es al momento justo en que grabamos este video, saldrá el dato de inflación en los Estados Unidos. El dato de inflación de junio se conoce ahora en julio. Recordemos que la inflación, la velocidad a la que suben los precios ahora mismo en los Estados Unidos, se sitúa en el 4%. Recordar además que el pico máximo de inflación lo vimos el pasado verano, no recuerdo bien si fue en julio o en junio, cuando ese pico se ubicó en el 9,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad a la que suben los precios desde su máximo, que fue el 9,1%, hasta el nivel actual del 4%, antes de conocerse el dato de hoy, esa velocidad a la que suben los precios ha caído durante este periodo de tiempo aproximadamente en 500 puntos básicos. Es una gran caída en la velocidad a la que suben los precios. Los precios siguen subiendo, sino que siguen subiendo a una menor velocidad. Tener en cuenta que el objetivo principal de inflación o el objetivo de largo plazo de inflación para la Reserva Federal de los Estados Unidos se sitúa ahora mismo en el 2%. Ese es el objetivo de largo plazo para el Banco Central Americano. El objetivo que tienen hoy la mayoría de los analistas, las expectativas que tiene el mercado y la mayoría de los research o las casas de pensamiento macroeconómico que podamos encontrar y que sean creíbles, esas expectativas para el dato de hoy se sitúan en el 3,2%. Personalmente creo que es un dato o son unas expectativas que seguramente estarán muy ajustadas a la realidad. Es decir, pienso que la inflación que conoceremos hoy se situará en el 3,2%. El dato anterior fue del 4% y si hoy sale del 3,2%, pues significará una gran caída. Pero es que además es una gran caída que sitúa la inflación actual o que situaría la inflación actual. Seguramente cuando publiquemos este video, como tardaremos en editarlo, ya se conocerá el dato. Pero si la inflación realmente se sitúa en el 3,2%, que es lo que espera el mercado, estaremos muy cerca del objetivo de largo plazo que tiene la Reserva Federal para este dato macroeconómico, que está en el 2%. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida en que el objetivo de largo plazo se vaya acercando, cuando finalmente ese dato se materialice, es decir, cuando la inflación vuelva a una senda de largo plazo del 2%, después de mostrarnos un pico del 9,1%, cuando se llegue a ese dato, seguramente la Reserva Federal se sentirá con grados de libertad para comenzar a recortar los tipos de interés. Tener en cuenta que el principal objetivo de los policy makers, de los hacedores de política monetaria, es reducir la inflación o mantener controlada la inflación. El objetivo principal es controlar la inflación, es el principal objetivo de la política monetaria. Pero cuando ellos sientan o observen que la tendencia de los datos los lleva a una dirección de controlar, los lleva en la dirección de controlar la inflación, cuando se llegue a ese momento, los policy makers y los hacedores de la política monetaria tendrán grados de libertad para recortar los tipos de interés. Recordemos que los tipos de interés comenzaron a subir cuando la inflación se observó claramente que se había disparado. Y entonces en ese momento se comenzaron a subir los tipos de una manera muy rápida, es la subida más rápida en los últimos 50 años, y también se comenzó a retirar muchísimo dinero o liquidez de la economía. De hecho, es el mayor deterioro en los agregados monetarios desde la crisis subprime del año 2008. Pero en aquel momento los agregados monetarios se deterioraron porque ocurrió un credit crunch o una ruptura del canal del crédito, que es en la práctica que los bancos no se prestan entre sí y que por supuesto tampoco le prestaban dinero a sus clientes, empresas y particulares. Pero el deterioro de los agregados monetarios fue algo inducido. ¿Inducido por quién? Por la Reserva Federal al subir los tipos de interés y al retirar excesos monetarios de la economía. Antes de continuar, si quieren entender mucho mejor algunos de los conceptos que estamos compartiendo a través de este video, les aconsejo, les sugiero leerse este libro llamado Batiendo a Wall Street, escrito por el bueno de Peter Lynch.
Peter Lynch es una de las grandes leyendas de Wall Street y es un inversionista en valor. Mi sugerencia es que te leas este libro, es un poco largo, pero la verdad es que esto te llevará por el buen camino de las inversiones. Aquí debajo te dejaré un enlace al libro. Pero una vez se consiga o se tenga lo suficientemente claro que estamos en una tendencia de lograr el objetivo de inflación de largo plazo, que es el 2%, entonces la Reserva Federal empezará a buscar o empezará a interesarse por el segundo principal objetivo de la política monetaria, que es garantizar o intentar garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Supongamos que la economía tiene un crecimiento lineal, que es algo más o menos como lo que yo estoy haciendo con el brazo. Es un crecimiento sin altibajos, sino un crecimiento lineal. Pero en la práctica lo que ocurre es que la economía se mueve con volatilidades bajistas, que es una recesión, es decir, se mueve por debajo de su crecimiento sostenible de largo plazo, pero también tiene volatilidades alcistas, que es cuando se mueve muy rápido por la senda sostenible de crecimiento de largo plazo. Esto es una volatilidad alcista. Cuando enfrentamos o cuando se observa una volatilidad bajista en el crecimiento económico, lo que hace la Reserva Federal y todos los bancos centrales es reducir los tipos de interés, recortarlos y aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía para suavizar esa volatilidad, es decir, para evitar que una recesión se convierta, por ejemplo, en una crisis económica, y cuando la economía, por el contrario, nos ofrece una volatilidad alcista, que es cuando la economía se recalienta. Y en este tipo de circunstancias, cuando las economías se recalientan porque crecen demasiado rápido y se mueven por arriba de su línea de crecimiento potencial, en esas circunstancias es cuando los bancos centrales suben los tipos de interés y al mismo tiempo retiran liquidez de la economía. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que intentan es enfriar la economía para que ésta vuelva a su senda de crecimiento sostenible de largo plazo. Si se llega a la conclusión de que la inflación está muy cerca y es bastante probable que se logre ese objetivo de largo plazo del 2%, si se cumple ese escenario, entonces la Reserva Federal intentará evitar una volatilidad bajista en la economía. Recientemente publicamos un video que titulamos cómo este es el movimiento alcista en bolsa más odiado de la historia. ¿Por qué? Porque todo el mundo espera una recesión. Y es normal porque los tipos de interés han subido muchísimo y los agregados monetarios se han deteriorado muchísimo. Y si no hay dinero, entonces no se presta a las empresas, no se presta a los particulares. Y entonces se reduce el consumo de las familias, la inversión de las empresas y también se podría reducir el gasto del gobierno, lo cual puede hundir a la economía. Es una recesión muy anticipada. ¿Cuál es el tema cuando un dato es muy anticipado? Cuando un dato es muy anticipado, lo que quiere decir es que es muy descontado. Si un dato es muy anticipado, entonces es muy descontado. ¿Muy descontado por quién? Por los mercados financieros. Recuerden que los mercados no descuentan ni el pasado ni el presente. Los mercados descuentan el futuro porque operan en función de las expectativas sobre el futuro. Si los mercados, es una hipótesis, es mi hipótesis, si los mercados ya han descontado una recesión y esta recesión, profunda o no, definitivamente no ocurre al momento de grabar este video, esa recesión no ha ocurrido, los mercados de trabajo en los Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, un desempleo del 3,5%, es una tasa de desempleo históricamente baja. Esto en la práctica lo que quiere decir es que si tú vives en los Estados Unidos y no tienes trabajo es porque o eres un yonki o eres un alcohólico o un vago o un irresponsable. Pero con una inflación tan baja es que sí, es muy difícil no encontrar trabajo. Si los mercados de trabajo siguen siendo fuertes es porque no hay recesión, porque como los mercados de trabajo en los Estados Unidos son tan flexibles, si a las empresas se les caen las ventas, ellas pueden despedir inmediatamente. Es decir, tú trabajas en la mañana, te pasan la carta y ya no regresas en la tarde y no es un mercado rígido como ocurre aquí en Europa.
y que por eso esa rigidez en los mercados de trabajo es lo que conduce a las crisis europeas. Eso no existe en los Estados Unidos. Antes de seguir, quiero invitarlos a nuestro entrenamiento de inversión en vivo, a través del cual mostraremos compras y ventas reales de una cuenta de inversión que en este momento tiene un valor de $200,000, pero que queremos llevar hasta el $1.000.000. El objetivo principal de este entrenamiento es que ustedes vivan la experiencia acerca de cómo se crece una cuenta de inversión. Y podemos estar hablando de $200,000, como podemos estar hablando de 10,000, como podemos estar hablando de 1,000. El conocimiento que a través de ese entrenamiento vamos a transmitir sirve para que cualquier tipo de inversionista lo pueda aplicar, sobre todo si es un inversionista en valor o value investing, es decir, aquellos inversionistas que quieren aprender a pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Aquí debajo te dejo los detalles del entrenamiento. Si se te caen las ventas, tú puedes recortar gastos inmediatamente despidiendo gente, y esto lo que producen las empresas es que puedan mover hacia abajo los gastos manteniendo el margen de beneficio, y de esta manera se les facilita salir al otro lado del río, es decir, atravesar la recesión sin entrar en bancarrota. Entonces lo que yo les quiero decir es lo siguiente: si este es la recesión más anticipada de la historia, y yo creo que aquí tienen mucho que ver las redes sociales, los videos de YouTube que te anticipan una historia. Al final esa historia es descontada, y si finalmente ocurre ya estaría descontada, pero si no ocurre la recesión, entonces habría una explosión hacia arriba en bolsa. Si el dato de inflación que esperan en su mayoría los analistas y los inversionistas sale que se sitúa en el 3,2%, si ese dato de inflación se materializa, entonces probablemente tendremos una fiesta en bolsa. ¿Por qué? Porque 3,2% definitivamente estaría ya muy cerca del dato o del objetivo principal del 2% que tiene para la inflación la Reserva Federal. Entonces se acercaría muchísimo ese momento en el que la Reserva Federal se sentiría con grados de libertad para recortar los tipos de interés. ¿Y por qué la Reserva Federal estaría interesada en recortar los tipos de interés si soluciona el tema de la inflación? Porque el segundo gran objetivo de la política monetaria es garantizar esa senda de crecimiento sostenible para la economía, es decir, evitar una volatilidad bajista en la economía. Recordemos que en los Estados Unidos este año hay elecciones presidenciales, o por lo menos ya estamos muy cerca de elecciones presidenciales. Y de cara a las votaciones, los políticos no quieren ni que se les dispare el desempleo, ni que hayan bancarrotas masivas de empresas, ni por supuesto la consecuencia de esto es una recesión que incluso podría ser profunda. Si la inflación es controlada, entonces se enfocarían en el segundo objetivo de la política monetaria, que es garantizar la senda sostenible de crecimiento para la economía. Y entonces, en este sentido, primero los mercados a lo largo del año 2022 descontaron los efectos negativos que tendrían sobre la economía las subidas en los tipos de interés y el retiro de los estímulos monetarios. ¿Por qué? Porque la consecuencia natural de esto era una recesión que incluso podría ser profunda. Si finalmente esa recesión no ocurre porque la inflación es controlada y ahora lo que se quiere es propiciar lo que se denomina un soft landing o un aterrizaje suave de la economía, si ese escenario se materializa, que es nuestro principal escenario macroeconómico, entonces tendríamos definitivamente una tendencia alcista en bolsa, como mínimo hasta finales de septiembre del año 2023. Y a partir de allí faltaría por ver si tenemos una segunda ola de la inflación. Pero en bolsa uno tiene que ir paso a paso. Ahora mismo lo que esperamos por la tendencia de los agregados monetarios, que es una caída de la liquidez, la consecuencia de esto es que colapse la inflación, Es decir, incluso algunos hablan de deflación. Pero si esto se combina con un soft landing o un aterrizaje suave de la economía, no profundo, sino suave de la economía, estaríamos en ese escenario de soft landing, y eso sería una fiesta para los mercados, sería un escenario idílico para los mercados. Y es el escenario que nosotros hemos compartido con ustedes, si nos siguen a través de YouTube, hace un buen rato, desde octubre y noviembre del año 2022. El principal escenario macro para nosotros es uno de soft landing. Mi recomendación, ¿cuál es? La de siempre. No mirar el mercado en general
sino analizar acciones en particular. Y en ese sentido buscar oportunidades individuales que pueden ser compañías, pueden ser ETF, pueden ser distintos activos como monedas o como commodities o incluso índices bursátiles. Buscar oportunidades individuales. Entonces vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Cuando ya se publique este video ya se conocerá el dato. Se espera un 3,2%. El dato anterior es del 4%, es decir, sería una caída muy importante. Y el pico de la inflación fue del 9,1% para que lo tengamos en perspectiva. Si quieres seguir educándote, te sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, son más de 15 módulos y aquí debajo te dejo un enlace para que lo puedas solicitar. El conocimiento es un camino progresivo y acumulativo. No te quedes solamente con lo que te explico en este video, porque ya que este video no puede ser eterno, no puedo explicar las cosas de manera profunda, que es como todos necesitamos aprender para tener el conocimiento necesario para invertir. Aquí debajo el enlace. Todo esto yo lo voy actualizando y lo voy comentando con nuestros usuarios o con las personas que pertenecen al grupo privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Yo te invito a que hagas parte de este grupo. Aquí debajo te dejaré un enlace para que veas las condiciones y si te interesa. Es muy valioso estar en ese grupo. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya están invertidos en bolsa? ¿Dónde están viendo las oportunidades? ¿Cómo identifican las oportunidades? ¿En qué están invertidos? ¿Dónde ven los riesgos? ¿Creen que podría haber una segunda ola de la inflación? Y creen como nosotros que tendremos, si hoy sale bueno el dato de inflación, que tendremos una tendencia alcista en los mercados como mínimo hasta septiembre del año 2023. Por favor, dejarlo en los comentarios, lo estaré leyendo. Si alguno de los conceptos que acabo de compartir no se acaba de entender lo suficientemente bien, por favor dejarme sus preguntas en los comentarios. Las estaré leyendo y si me parecen lo suficientemente interesantes, estaría dispuesto a realizar un video explicativo de esas preguntas, pero yo solamente puedo desarrollar el concepto si veo que hay interés y si entiendo que hay curiosidad o si veo que algo no se entendió lo suficientemente bien. Mi objetivo principal es que todos aprendamos. La bolsa es algo maravilloso, pero es algo que implica riesgos. Pero recuerden que los riesgos y el miedo se reduce cuando aumenta nuestro conocimiento y entendimiento. Cuando aumenta el conocimiento, podemos calcular los riesgos y de esta manera podemos participar de una mejor manera de las oportunidades. Ese es mi consejo de vida y bueno, si este video te ha gustado, dejarnos un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con él nos ayudas a que el algoritmo de YouTube nos considere como un video relevante y lo muestre a muchas otras personas y así poder crecer esta comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.